gracias por estar en esta plaza de la Constitución, tan violada la Constitución, tan prostituida, tan humillada, que nos ha sacado una vez más a la calle, y esperemos que de aquí salga algo que nos lleve a este México a ser lo que ahora es. Esta gente que nos ha acompañado desde Cuernavaca, todos ustedes, esto es México, la amistad, la fraternidad, el corazón, las calles llenas de nosotros. No debe de haber ya más un lugar equivocado ni una hora equivocada. Todos los lugares deberán ser el lugar adecuado y la hora adecuada. He oído, no, ustedes oyeron los testimonios de muchas madres y padres que han perdido a sus hijos, o por el lado del crimen organizado, o por la complicidad de las policías, o por las omisiones de los gobiernos. Yo quiero pedir, antes de leer mi discurso, la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Queremos oír un mensaje del presidente con esa renuncia, un mensaje del presidente de la República diciendo que sí nos oyó. Que no muera, que lo despidan. No más muertes, no más odio. Hemos salido a caminar estas calles con dignidad y paz, para recuperar la dignidad, la paz y la justicia. La violencia nos va a llevar a más violencia. Estamos pidiendo esta renuncia para evitar más violencia también. Voy a leer el discurso que preparé. Empieza con un epígrafe. Esto lo convocó la poesía y el dolor. Y ustedes, a cada momento en que se nombraba a un muerto, que empezamos a darles nombre y rostro, ustedes coreaban con la letanía del gran Sabines: no debió morir, de la muerte, algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y voy a empezar con un epígrafe de un gran filósofo refiriéndose a un gran poeta, el filósofo Heidegger refiriéndose al gran poeta Hölderlin. Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria, pero tal vez no, todavía no, aún no, a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión. El siguiente es de uno de los grandes filósofos que era un poeta con su pluma, que es San Agustín, y que habla de nosotros. Nuestro peso es nuestro amor. A donde quiera que se nos lleve, es Él quien nos lleva. Ese don que proviene de nosotros nos inflama y nos eleva. Nosotros ardemos, vamos. Hemos llegado a pie hasta aquí, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra. Ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina
donde alguna vez habitó Tenochtitlan, a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que solo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni nunca serán los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo. Para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas. Para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Si no hacemos esto, solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder y de la complacencia y la complicidad con el crimen. Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad. Los clarososcuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es. No es el México de nuestros maestros, pero sí lo es. No es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es. Esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Berto Castillo, de Manuel Cloutier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur, esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación, y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es. No es el de los hombres y las mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es. No es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad, nos han conducido a esta espantosa desolación. Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores y nuestro amor,
para decirles a las autoridades y a los poderes de esta nación directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos, a esos que la maldad del crimen ha asesinado de 3 maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que nunca será el nuestro. Para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policíacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales en su demencia buscan imponernos, aliados con las omisiones de los que te detentan alguna forma de poder. Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen. ¡Estamos contigo! Y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar de sus instrumentos para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. ¿O a dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las iglesias, los congresos, los empresarios? ¿Dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República, gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria, porque en él reside la representación plural del pueblo, y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en 2 vergonzosos sainetes? ¡Porque son iguales! ¡Porque son iguales! ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40,000 víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo, a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar a espaldas de la ciudadanía una ley de seguridad que exige hoy más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertidos en chantajes administrativos y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión política y piden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitirían a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato, ni el voto blanco, ni el plebiscito?
Estos casos criminales, porque son formas de la criminalidad disfrazada de legalidad, y de estos casos hay cientos de la misma o de mayor gravedad, ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el PANAL, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total de la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar. ¡Bola de ladrones! ¿No se dan cuenta los partidos y toda la clase política de que con ellos, con esa forma, están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas? Que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran. Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios. Hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante. Ante el avance del AMPA vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay solo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente, como solía hacerse y se hace en muchos lugares, o haciéndole la guerra con el ejército en las calles, como hoy sucede. Ignoran que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe de enfrentarse con la violencia. Si siguen haciéndolo así, se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas, y ellos son unos maestros de esa enseñanza que debe conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio. Si han atendido los debates políticos, la lección de violencia verbal, pues se parecen a los criminales, ¿verdad? No queremos ya eso, queremos también las candidaturas ciudadanas. ¡Sicilia para presidente! ¡Sicilia para presidente! Este clima, he dicho, ha sido tierra fértil para el crimen, que se ha convertido en cobros de pisos, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos. A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista, más letal por contundente y expansiva que las drogas, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no solo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales, donde México ha quedado atrapado. ¿Cómo reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Un estado de emergencia nacional que debíamos haberlo dicho ya y haber salido a las calles cuando se eximió a estos delincuentes organizados de las muertes de las niñas del ABC.
El problema es complejo y es un desafío muy, muy grande. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudible el latido de nuestros corazones, que es el latido de la nación. Por eso les decimos a los poderes políticos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos, como ya se leyó, lo que yo llamo un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros estados de la República. Si no lo hacen y se empeñan en su ceguera, no solo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones del 2012 serán las de la ignominia. Una ignominia que hará más profunda las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país. Estamos pues ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto a que convocamos, después de recoger muchas respuestas de la sociedad civil y que ya ha sido leído, se firmará en el centro de Ciudad Juárez, el rostro más visible de la destrucción nacional y de lo que puede convertirse todo el país. Y de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa. Antes de darlo a conocer, bueno, ya lo dieron a conocer, antes de leer, antes de escuchar al poeta David Huerta leer, yo quisiéramos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado cooptado y omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar a la nación. Hagámoslo así, porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera. Es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y del que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra como la poesía que nos dará David, que permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa, México. Gracias.